Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Le pedí a Lauren en la programación de ayer, si estuvieron con nosotros y recuerdan lo que sucedió, que nos contase cómo el Señor les salvó. Y luego le pedí, antes de que terminase la programación, si él recordaba la primera persona que él le confesó que había entregado su corazón a Cristo, o palabras similares. Y le pedí que contase eso, así que adelante. Bueno, una vez más esa tarde pasé toda la noche, realmente terminé como a las 3. ¿Te refieres Cuando yo cuando fui fuiste salvo, salvo? sí. Y las últimas 3 o 4 horas yo las pasé en la Biblia. Estaba tan enamorado de lo que estaba escuchando y viendo y tan enamorado de todo que, bueno, como a las 6 de la mañana, mi compañero de trabajo, y su nombre es Ross y yo éramos compañeros y él conducía la camioneta, él estaba a cargo del trabajo y yo era el trabajador general. Él venía por mí y nos íbamos a trabajar. La mayoría de las mañanas nos dedicábamos a la construcción, también trabajo de piscinas, instalación de jacuzzis. Él estaba trabajando para una compañía llamada Atlanta Pool Company en Nashville, Tennessee. Él vino por mí y no recuerdo qué era lo que íbamos a hacer o qué se suponía que debíamos hacer esa mañana, pero la mayoría de las mañanas yo me subía a su camioneta y yo arrojaba mi bolsa de marihuana en el tablero y sacaba mis papelitos 1.5 y, bueno, ese era el papel de cigarrillos que se utiliza para fumar. ¿Por qué le llamas 1.5? Eso es lo que se llamaban papelitos de 1.5. Bien. ¿Está usted interesado o...? No, Muy no. bien. Bueno, solo me estaba asegurando. De cualquier manera. Nunca había escuchado eso. Sí, bueno, es que cualquier persona en esta cultura lo hubiera sabido. Pero todo ese proceso, bueno... No veo mucha cultura en eso. Y yo no voy a sugerir que usted la pruebe, pero a eso estaba acostumbrado, que yo me subiera a su camioneta y boom, la marihuana en su tablero y comenzábamos a fumar. Bueno, sí, y ahora él no consumía mucho, él estaba casado y ya estaba un poco más tranquilo. Yo era el idiota joven, pero de cualquier manera a él no le importaba. Pero esa mañana yo me subí a la camioneta y arrojé la Biblia en el tablero porque yo no iba a salir sin ella. Yo iba a permanecer allí para aprender más mientras conducíamos. Y él... Entonces, ¿qué te hizo a Bueno, que te yo llevaras fui esa salvo, Biblia? hermano Swagger. Le digo que yo me enamoré de la Biblia desde ese momento hasta hoy. Yo fui salvo leyendo la Biblia. Sí. Y fue después de 3 días de una locura, de estar drogado y borracho, pero instantáneamente sobrio, instantáneamente cambiado. Y las cosas comenzaron a cambiar Bueno, para mí. pero si esa noche no hubiese sucedido, probablemente estuvieses Sí, muerto yo creo hoy. que eso es cierto. Y ya hemos hablado de esto. Mire, yo regresé y mire, ya han pasado casi 40 años para estas fechas. Yo regresé a ver a un señor que era amigo mío y nos sentamos, bueno, creo que apenas hace 2 años y comenzamos a hablar acerca de este amigo y de aquel amigo. Y él me dijo, bueno, él está en la cárcel o él está muerto, él está muerto, él está muerto, él está muerto. La mayoría por sobredosis y Dios. la mayoría también por una vida mala. Él está muerto, él está muerto, él está muerto. Y bueno, nosotros dos aún estábamos ahí sentados. Así que sí, yo no dudo eso en lo absoluto. Eso es lo que eso produce. Pero una vez más, para mí el cambio comenzó esa mañana. Y yo no podía decirle teológicamente a él que yo era salvo, pero estaba hablando de lo que había visto y de lo que había escuchado y de lo que sentía y de cómo Dios había hablado a mi vida y todo eso. Y mire, él no era el tipo de persona que me iba a denigrar, atacar o me iba a tratar mal. Solamente vio y escuchó y él vio los siguientes meses cómo se llevó a cabo esa transformación y toda persona que yo conocía vio esa misma ¿Y qué te transformación. dijeron? Bueno, mire, ¿qué es lo que se puede decir?
Mire, el respeto que me mostraron, una vez más me dijo a mí que ellos sabían que lo que yo estaba haciendo era bueno y lo que ellos estaban haciendo no era tan bueno, era malo. Y mire, el mundo realmente sí conoce la verdad entre el bien y el mal. Nacen con esa conciencia, Dios se las da. Y antes de que esté completamente cauterizada, pueden sentir el bien y el mal. Y jamás ninguno de esos amigotes que iban de fiesta conmigo, jamás me criticaron por los cambios en mi vida. De hecho, un amigo de esos que usualmente salíamos en la mañana, nos íbamos de viaje y a beber cerveza en su Corvette. Y no sé, esto fue tal vez 2 meses después de que yo había sido salvo. Y yo no, mire, yo había dejado de beber tal vez un mes después de haber sido salvo. Y él me dice, bueno, ¿tú ya no bebes nada? Y yo le dije, no, ya no bebo. Y, y le dije, pero puedo beber si yo quisiera. Y él tenía una hielera con cervezas en el Corvette y podíamos tomar las que quisiéramos. Y yo llegué así de cerca de agarrar una de esas cervezas. Cuando le dije eso a él se me quedó viendo y me dijo, Loren, no lo hagas. No era salvo, pero me dijo, Loren, no lo hagas. El respeto que él tenía por las cosas de Dios, aunque él mismo no lo había aceptado. Pero mire, ese es el tipo de gente que Dios puso en mi camino. Y mire, cuando usted recién recibe a Cristo, muchas de estas diferentes indulgencias, acciones erróneas, no desaparecen inmediatamente. Entonces, hay un proceso de crecimiento y para mí, bueno, pasaron como 3 semanas. Bueno, lo primero que desapareció en 2 semanas fue la cocaína y todo lo que estaba asociado con ello. Y yo estaba vendiendo droga también en ese entonces. Estaba vendiendo droga, sí, proveyendo para otros para poder recibir lo mío gratuitamente. Y lo próximo que se fue, no sé, en 30 días fue el alcohol. Y una vez más, sentado en una cantina en el aeropuerto de Nashville, ordené una bebida, acababa de dejar a mi madre, ella me había visitado y yo le dije que yo estaba en medio de un avivamiento y ella estaba muy feliz. Ella se fue y yo me quedé ahí sentado en la cantina y dije, ¿sabes? Yo ya no quiero esto. Y dejé la bebida a medio terminar y nunca volví a probarlo otra vez. Nadie me dijo que yo tenía que hacerlo y eso fue lo milagroso de todo. Este fue el milagro de nacer de nuevo y la presencia del Espíritu Santo entre y llega. Él es un perito arquitecto y él no es un socio callado. Él inmediatamente es activo y nos transforma a la imagen de Cristo. Cada creyente que entienda, y aun cuando no entendamos, y mire, unas semanas después, ahora, yo tengo un calendario donde lo tengo todo documentado, lo escribí. El tabaco para mascar desapareció, los antidepresivos desaparecieron, las píldoras desaparecieron, la pornografía desapareció, paso por etapa y paso por etapa. 90 días después, cuando Dios me llevó a una iglesia de la cual yo formé parte, sí, ese fue el día en el que los cigarrillos se fueron y eso fue... Bueno, estaba trabajando yo como un cajero en una gasolinera. Tenía esa Biblia grande, así como la que usted tiene ahí en el escritorio. Yo me la había llevado a todo lugar durante 3 veces. Era la única Biblia que yo tenía y no iba a ningún lugar sin ella. Entonces estaba trabajando yo como cajero toda la noche y uno de los tipos con los que solía yo irme de fiesta, él tenía un problema de heroína. Él era un adicto ya, renuente. Sí, sí, él llegó a la tienda y yo trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y en ese trabajo en particular, él llegó como a las 4 de la mañana, un sábado por la noche, y me dijo, bueno, él vio la Biblia y me dijo, había escuchado que te hiciste religioso, porque la gente habla de uno cuando uno es salvo y las cosas cambian. Escuché que te hiciste religioso. Y lo primero que salió de su boca fue, ¿a qué iglesia estás yendo? Y le dije, y yo estaba un poco desilusionado del fervor que mis compañeros cristianos en la iglesia que yo estaba yendo, una iglesia cerca de donde yo vivía, estaba yo decepcionado ya de su estilo de vida y cuando le dije al adicto a la heroína que estaba borracho a las 4 de la mañana, él se comenzó a reír de mí. Se rió de mí, hermano Swagger, y me dijo, esa no es la iglesia a la que tienes que ir. Te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Hermano Swagger,
fue mi introducción a la familia clásica pentecostal, y esa es la familia en la que Dios me puso. La escritura, él utilizó a un adicto a la heroína y un borracho. Y mire, la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Así es como crecemos. Por eso es que la iglesia es tan importante, ser parte de una buena iglesia local. De cualquier manera, él me dijo que él me iba a llevar. Entonces yo dije, bueno, no voy a perder nada. Yo salía a las 7, salí de mi casa, sabía dónde vivía, y como a las 9, 9:30, él llegó y estaba vestía sus botas vaqueras bien lustradas y su traje y corbata. Siempre me río porque estaba un poco más borracho a las 7 que a las 4. Y él me dijo, yo te llevo. Y yo le dije, no, yo conduzco. Así que nos fuimos y llegamos a la iglesia, y era una iglesia pequeña de las Asambleas de Dios en Mount Juliet, Tennessee. Aún está allí, Lighthouse Assemblies of God. Y yo entré y me encontré con la presencia de Dios en una iglesia por primera vez. Maravillosa congregación, dones del Espíritu estaban en operación, lo cual yo no reconocí ni sabía nada al respecto. Bueno, eso es en lo que él había crecido. Él había venido de una iglesia pentecostal, pero lo había dejado todo atrás. Eso es lo que él me dijo a mí. Me dijo, yo te voy a mostrar a dónde ir a la iglesia. Y tenía la razón. Ahora, él nunca regresó. De hecho, nunca lo volví a ver. Su nombre era Steve. Nunca lo volví a ver después de ese día. Pero ese fue el lugar en el que Dios me plantó. Y sí, él fue conmigo ese domingo en la mañana. Cuando yo salí de esa iglesia, los cigarrillos y la atadura a los cigarrillos se había ido. Roto. Sí, mire, no le puedo decir cómo o por qué, pero ese fue el último de los vicios externos en 90 días de los que Dios me libertó. Y todo fue resultado de haber nacido de nuevo. Jesús, yo nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Nunca olvidaré cómo me liberaste. Nunca olvidaré cómo me sacaste. Jesús, nunca olvidaré. Nunca olvidaré. Ya No, volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Hemos estado aquí hablando de la conversión de Lauren y el mover y la operación del Espíritu Santo. El doctor Dupree estaba mencionando su amigo, que ahora es evangelista, ¿no? Sí, había salido de la Marina y fue poco tiempo que había salido, quedándose en un hotel, y tenía un problema con la bebida y con la cocaína. Y él me contó, se levantaba los domingos y él solo estaba cambiando los canales en la televisión, y él encontró este predicador loco. Esa fue su terminología, que predicaba y cantaba y tocaba el piano y levantaba la pierna y gritaba. Y dijo, sí, ese fue el hermano Swaggart. Y yo hacía mi cocaína, bebía y lo miraba. Y él dijo, por alguna razón no podía esperar hasta el siguiente domingo. Usted estaba en el aire una vez a la semana por 1 hora. Dijo, el siguiente domingo yo tenía mi cerveza, mi cocaína y miraba a este predicador loco. Tercera semana, tenía mi cocaína, tenía mi cerveza y miraba a este predicador loco. Pero el cuarto domingo en ese hotel, él solo tenía su cocaína, tenía su cerveza, pero fue salvo, sintonizando la programación. Y hoy él es evangelista, viajando por todo el mundo predicando. Qué maravilloso, maravilloso. Por ver su programa de televisión en un hotel. Es por eso, Lauren, cuando usted comparte su testimonio, es tan poderoso. Así es. Bueno, sabe, doctor Dupree, mire, cuando uno se fija en lo que Cristo ha hecho, no solamente para mí, sino para múltiples millones, multitudinario de millones. Como dice el evangelista. Faltó una, pero bien. Bueno, es que no quise yo quitarle su trueno, pero todo el proceso era
y por esto es que para mí el mensaje de la cruz siempre ha tenido sentido. Porque yo entendí que desde el principio, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a trabajar, porque yo fui el que recibió esa obra. Ujú. Y lo que Él hace para uno, lo hace para Correcto. todos. Así es. No se puede cambiar la teología de Dios cuando se trata de la salvación. Nuestro malentendido de la salvación y nuestro malentendido de la obra del Espíritu Santo ha causado que vivamos sin lo que pudimos haber tenido, muy a menudo. Entonces, para mí, mientras yo crecía, yo también, cuando tuve una mala experiencia en la iglesia cuando era niño, salimos de la iglesia cuando tenía 11 años de edad, así que cuando yo recién tuve mi experiencia que compartí en la sección anterior del programa, yo no, bueno, yo no iba a ir a la iglesia, pero tampoco iba a dejar esa Biblia. Sin embargo, después me dio hambre por algo aparte de mi propia lectura y entendimiento, y ahí fue cuando yo encendí el televisor, salí del trabajo, a las 7 a.m. yo salía los domingos por la mañana, me fui a casa y recordé que papá solía enviarnos a la iglesia y él se quedaba en casa en aquellos días y veía a Rex Humbard y Oral Roberts. Y bueno, pensé, bueno, yo voy a encender el televisor también para ver si puedo encontrar algo que valga la pena ver. Y el primer programa que vi fue la programación de Jimmy Swaggart. Y esto fue como 3 semanas después. Inmediatamente me quedé allí. Sentí la presencia de Dios en el programa de televisión que yo sentía en mi vida. Yo no conocía a ese evangelista sureño loco que levantaba su pierna. Yo no sabía quién era, pero él estaba contando mi historia. Y yo escuchaba a John Starnes y Janet Pascal cantar particularmente y llorar y gemir. Y miren, esa hora era mi hora favorita. Yo grababa eso y durante la semana, después de la primera semana, yo lo grababa en un reproductor de cassettes y yo tocaba eso tan a menudo durante la semana porque era mi comida espiritual. Y fue el hermano Swaggart en su programa de televisión que siguió diciendo, tienes que buscar una buena iglesia local, tienes que ir a buscar. Y eso fue lo que me hizo buscar una iglesia. Pero usted tenía durante este tiempo, aunque usted estaba haciendo esas cosas, y espero que se dé cuenta, no tuvo que aprender la teología y el antepasado como hombres como el Dr. Watts y yo, que cuando uno es salvo, todo eso tiene que Sí. ser rechazado. Pero usted tenía esa hambre y sed de justicia. Sí, eso fue lo que pasó. Y es inspirado por el Espíritu Santo y cada creyente lo tiene. Nosotros lo llenamos de religión y creo que a menudo le hacemos más daño que le ayudamos a los nuevos convertidos. Y una vez más, si alguno está en Cristo, Es una nueva criatura es, Sí. nueva creación. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Y no dice ahí que todo en ese momento va a cambiar. Hay una transferencia de naturaleza en la que el viejo hombre que ha sido crucificado con Cristo en la redención, uno es santificado, uno es apartado del pecado, uno es apartado para Dios. Sin embargo, la nueva naturaleza comienza a salir de una manera más natural. Y una vez más, yo no diría que automático, pero comienza a crecer y a moverse y estoy creciendo en la gracia. Y mientras esto sucede, lo que solía ser normal para mí se convierte en algo anormal. Las respuestas son diferentes. La maldición se detiene, para. Y este es el plan de redención. Esto es el proceso continuo de crecimiento, de ser renovado día tras día. Y el cristiano que se ve a sí mismo dice, bueno, yo no puedo creer que ellos dicen que son salvos, pero no están viendo su propia vida. No están viendo el reflejo de la palabra de Dios correctamente, ni viéndose a sí mismos. Porque la imperfección puede ser hallada en todo hombre. Salomón dijo que no hay hombre que no peque, y él fue el hombre más sabio que ha existido. Y Dios ha provisto no una religión pecaminosa, sino que nos ha provisto para tener una relación con Él a través de Cristo, su muerte en el Calvario. Nuestra fe puesta en Él, y Dios nos da ese estatus maravilloso de la justificación, que es la declaración de Dios de que somos justos. Yo jamás voy a ser más justo que esa declaración en esta vida, jamás. Uno siempre va a poder encontrar falta. Tal vez no sea una droga, tal vez no sea el alcohol, pero
Pero bueno, entonces la teología de que usted tiene que exhibir perfección un momento después de haber sido salvo, si no, no es salvo, no se compara con las Escrituras. Exactamente. Y una religión que permite Cuando pecado la tampoco. gente Recibe a Cristo. Yo recuerdo a un amigo mío, él, bueno, era el amigo de mi hermano mayor. Él era un salvaje en su vida. Él había salido de la fuerza militar y él comenzó a irse de fiesta. Él era un hombre salvaje, lo vamos a decir así, pero él recibió a Cristo en nuestra iglesia y él fue bautizado en las aguas. Y él dijo que, mira, bueno, yo fui el mejor de los cristianos que pude haber sido como 2 semanas. Y luego dijo que él volvió a hacer todas esas otras cosas y no fue hasta que él realmente entendió este proceso que estas cosas comenzaron a desaparecer. Como dijo el hermano John, él dijo que un día él se dio cuenta de que no había bebido en, bueno, no sé, 3 o 4 días, que no había fumado, ni siquiera esas cosas se habían desaparecido desde Ni antes siquiera de había darse pensado en ello. cuenta de lo que había sucedido. Así que él trató de hacer el esfuerzo consciente en su propia carne y falló, pero cuando él confió en lo que el Señor podía hacer y confió en su fortaleza, en su poder, en su misericordia, entonces todas estas otras cosas comenzaron a desaparecer y Dios lo libertó. Y esa fue la primera vez fue un adolescente, cuando yo era niño, fue la primera vez cuando se hizo eso real para mí, que el bautismo en agua no era la manera en cómo uno iba a experimentar la victoria. El bautismo en agua no era como uno iba a lograr nada, porque él dijo, yo fui bautizado y fui el mejor de los cristianos como 2 semanas y luego regresó a Sí. todo eso. Así que él realmente tuvo que entender que era ese proceso. Y una vez más, no estamos tratando de denigrar el bautismo en agua, simplemente sabemos que no es el medio de victoria en la vida de la persona, no es la manera como la santificación Así surge es. en nuestra vida. Y entonces, bueno, cuando esta gente recibe a Cristo en nuestras iglesias e inmediatamente demandamos que hagan esto, hagan aquello, Así es cuando es, nosotros así es. estamos dañando a la gente en vez de ayudarle a la Así gente. es. Y cuando nosotros los Amén. dirigimos a el Calvario y lo que Jesús hizo en el Calvario, entonces es cuando van a llegar a ese punto como John, que ya había estado en el trabajo y se dio cuenta de que no había fumado en, bueno, todo el día y que esos deseos Así es. abrumantes ya no los tenía. Mire, yo quisiera que mi padre hubiera tenido ese tipo de victoria en su vida, porque él era un adicto a los cigarrillos hasta el final de su vida y por causa de los cigarrillos terminó su vida temprano, ¿verdad? Estábamos hablando de esto hace poco. Cuando yo era niño le pregunté a él, le dije, ¿quién es tu mejor amigo? Y él me dijo que los cigarrillos eran su mejor amigo. Wow. Eso fue lo que él me dijo, que los cigarrillos eran su mejor amigo. Por eso es que este hábito, bueno, eso es lo que se había convertido en su vida. Y nos reímos de eso, pero así es como mucha gente vive. El alcohol, las drogas, el irse solos a querer consumir esas cosas, ser una persona adicta y aislada tanto al punto de que solo el poder de la cruz puede libertarnos de esas cosas. Yo prediqué varias campañas en Detroit, Michigan, en la iglesia Brightmoor Tabernacle y también en la arena Cobo. Allí tuvimos un servicio de una sola noche en aquella arena que albergaba, no sé, que fue, bueno, mucha gente allí. Tremenda multitud presente, y cuando terminó el servicio, Dios se había movido poderosamente. Muchas de las personas allí habían sido salvos bajo nuestro ministerio y se acercaron, estaban muy agradecidos, muy amables. Y de repente un hombre afroamericano que tal vez tenía 6 pies, 6 pulgadas de altura y 100 libras de músculos. Él era un hombre muy fuerte. Y él me levantó. Literalmente mis pies quedaron colgando. y finalmente me bajó y empezó a contarme, hermano Swaggart, yo era un pantera negra. Y él me dijo, ese era mi mundo. Yo odiaba a Dios, yo odiaba a la gente blanca. Toda mi vida estaba llena del odio. Llegué a mi casa un sábado en la noche y encendí la televisión. Y bueno, se nos terminó el tiempo, así que voy a tener que terminar eso en la próxima programación. No se lo pierda, por favor. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.